Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 21 de octubre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, sin lugar a dudas, el día del Cristo Negro de Portobelo. Hay un operativo policial para todos los peregrinos que van, como todos los años, a rendirle pues, ese culto a uno de las imágenes más icónicas del país. Así que hoy, pues Portobelo pues, tendrá su tradicional ceremonia, su procesión, después de 2 años de pandemia. Un día en el que el gobierno ha dicho que ya tiene los abanderados, y yo creo que justicia se hizo poniendo a Tina Bailón, que ya, bueno, esta gran realidad, ya no una promesa del boxeo nacional como abanderada del 3 de noviembre, el presidente, un productor será el abanderado del 4 de noviembre. Santana, felicidades a él, y que el campo estará en primera plana en este desfile. Un día también en el que 320 millones será lo que se apruebe del subsidio del combustible, con esta extensión hasta el 18 de enero. Bueno, principalmente ¿en qué rubro? En el diésel. Recuerden que el precio del diésel puede rondar los $7 el galón a principios del año 2023, algo que los panameños no vamos a sentir, pero que es la mitad vamos a estar subsidiando casi un poco más de la mitad del precio. Bueno, en el mundo, sin lugar a dudas, ¿quién debe suceder a Liz Truss? Bueno, uno de los que está en carrera es Boris Johnson. Y bueno, vamos a ver. Y lo que hoy se comentaba mucho en los medios ingleses es qué pasará con el tintero del rey Carlos III, si tendrá esa rabia que tomó cuando le tocó firmar el nombramiento de Liz Truss, si tendrá el mismo problema a la hora de firmar su renuncia. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Aquí estamos como todos los días para brindarle un conjunto de noticias que le sirvan para sus análisis. Nosotros le informamos, usted decide. Fernando, viernes. Viernes, y siempre piense en el viernes de compartir con su familia. Tómelo con calma. Hay mucho tráfico. Hay mucha gente apurada de la vida en vez de disfrutar de la vida. Así que es una conversación entre su familia, es mucho más, se disfruta más y le genera más felicidad. Hay muchas cosas en nuestro tintero, nuestro buró de redacciones aquí para hablar con ustedes. Voy a partir por la noticia, digamos que era la noticia de ayer, aparte del temblor que hubo aquí en Panamá. La noticia internacional, sin duda alguna, las noticias, perdón. Voy a tomar algunas que son de importancia y que tienen un papel en la vida nuestra también. En primer lugar, la crisis de Inglaterra. Con la renuncia de Liz Truss, se ha generado toda clase de discusión por la forma en que ella condujo por los 44 días hasta ayer. Ella le queda todavía probablemente hasta el lunes 31 de octubre, el mandato de primera ministra. Será la ministra más que menos tiempo ha estado en el poder en la historia de esa gran nación que es Inglaterra. Esto ha generado toda clase de comentarios. Le cuento uno que apareció en el Clarín, no ahora que renunció, sino unos días antes, unas semanas antes que ella renunciara. John Carlet, un periodista que escribió en el Clarín, un artículo que se los recomiendo. Es de antología. Dice que la reina Isabel II, 2 días antes de morir, ella recibió a Liz Truss en el palacio de... En el Balmoral. En el Balmoral. Ella se veía, para sus 96 años, sí. Se veía, estaba caminando. Y dice este periodista que esta es la primera vez, después de 22 días nos dicen que la reina murió de vieja. Rara, que alguien muera de viejo, muerte natural. Sí, la última persona inscrita con muerte natural es en los Estados Unidos, es de 1957. Todo el mundo ha tenido causas de muerte. Pero dice este periodista, columnista, con un gran sentido del humor, que él se iba a adelantar a todos los conspirólogos del mundo, porque dice, dentro de unas semanas, 2 meses, alguien va a hablar de la teoría de las conspiraciones, así como Trump dice que él ganó las elecciones y él sabía que la había perdido, hasta él sabe que la perdió. O como hay gente que cree que Armstrong nunca llegó a la luna, dice él. Bueno, dice él que
La razón por la que la reina murió es por la Liz Truss. Ella fue a tomar posesión 48 horas antes que ella muriera. Sí. Y dice que esta es la teoría conspirativa de este periodista. Dice que cuando la reina vio a Liz Truss y la escuchó, en toda la locura, dice, es mejor que me muera yo antes que esta ponga a andar eso porque va a destruir Inglaterra. Murió 10 días del proceso de enterrar a la reina y cuando se terminó eso, arrancó la señora Truss con una propuesta que no aceptó ni los conservadores. Wow. No aceptó nadie. Entonces, este es un artículo de las tantos que ha surgido con esta señora y que ahora enfrenta a Inglaterra a una de sus peores crisis de su historia. Crisis de credibilidad en el sistema político. ¿Usted se imagina eso en Inglaterra, Fernando? No, digo, no es raro, porque tenemos los ingleses son escépticos por naturaleza y yo creo que bueno, lo admirable de todo esto, y uno dice, incluso en las crisis más profundas durante la Segunda Guerra Mundial, pues hubo elecciones en medio de la guerra. Una la ganó Churchill y otra la perdió. Pero no había ese desprestigio en ese tiempo. No, por eso en Potsdam, pues él tiene que pararse de su silla, irse y dejar a Clemente Attlee, que fue el que ganó las elecciones. Y ven qué capacidad tiene el sistema político inglés para desprenderse de lo que no sirve rápidamente. Sí, 45 días, chao, la señora Truss, la verdad es que no creo que nadie la recuerde en el tiempo, pero pues ya el sistema se está reacomodando él solo. Y ya el partido conservador decidió hacer una sucesión rápida. Le doy el calendario para que sepa. El día lunes a las 2 de la tarde, hora de Inglaterra, se escogerá, acuérdense que la bancada parlamentaria de los conservadores de 359, se van a coger 3 candidatos que tienen que ser presentados con al menos 100 de estos 359 que lo apoyen. Si se presentan 100, fíjense, habrían 3 candidatos solamente. Sí. Y si solamente quedan 2 y ninguno renuncia, entonces se hará una consulta rápida por internet al partido y el lunes 31 de octubre se escogerá el nuevo dirigente del Partido Conservador y ese será el nuevo primer ministro. En caso de que gane en la primera vuelta, votación del lunes, que terminará a las 6 de la tarde y se hará el anuncio inmediatamente del resultado, hoy si el otro renuncia, entonces se escogerá el candidato para que tome posición el lunes, 31. Esto es lo que se llama una elección de urgencia. No tiene que haber elecciones, porque no se ha cumplido el periodo. No se ha terminado, no se ha agotado la legislatura. Aunque los laboristas quieren, no se va a hacer. Entonces, nosotros tendremos ahora mismo 4 candidatos que están corriendo allá en Inglaterra. Uno de ellos, como dijo Fernando, es Boris Johnson. Otro, el que corrió contra ella, que advirtió, me refiero a Rishi Sunak. Él advirtió que la propuesta de la señora Truss era un desastre. Él es uno de los candidatos. El otro candidato es Hunt. Y la otra candidata es la jefa del Parlamento de la fracción conservadora. Que por cierto, fue jefa de la prensa internacional de George Bush. Penny Marchand, creo que se llama ya. George Bush, el hijo. Entonces, estos 4 irán este lunes y se cogerá de allí la nueva dirección. Fíjense qué coincidencia que el 31 de octubre era cuando el nuevo ministro de Finanzas debía anunciar el nuevo plan. Bueno, todo esto se fue. Va a haber un nuevo primer ministro en 5 días. Ya. Listo, se acabó, cambió. Es lo que Fernando le quería decir y eso lo estoy dando con cifras. Esa es la noticia más importante en Europa en este momento. Además primero hace 6 años el Brexit y ahora Truss ha puesto el sistema a prueba de bala. Nunca había pasado tantas cosas desastrosas hechas por los mismos ingleses, con teorías falsas, porque lo de Brexit fue un engaño. Fue un engaño. Que lo está probando hoy en carne propia y parte de la crisis. La teoría de la señora Truss es falsa y rechazada por los propios
conservadora. Bien. La otra noticia importante es que este sábado termina el Congreso, el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, y sabremos la composición de las estructuras de gobernanza del Partido Comunista Chino. Sin duda alguna, Xi Jinping será electo como secretario general, o sea, nuestro pronóstico, será electo como secretario general, como presidente de China y como presidente de la comisión militar que controla lo que hace que lo pone bajo el mando del ejército. Será el que dirija con poder absoluto esta estructura. Este será el dirigente después de Mao Zedong con mayor poder. Pero no cometamos el error de hacer una comparación mecánica ni decir que Xi Jinping es Mao Zedong, ni que Xi Jinping se parece a Deng Xiaoping. Estos son los tres hombres, digamos, que podemos tomar como los marcadores del proceso chino desde la Revolución China, por allá por el año 1949, cuando Mao Zedong, triunfante, llega al poder. En primer lugar, entiendas que cuando Mao Zedong asume el poder, Fernando, sí, era el triunfo de los campesinos sobre los lores de la guerra. Y le tocó primero la unificación del país. Un país pobre, bueno, y estaba en medio de una atroz guerra fría. Las condiciones en que Mao Zedong hizo su esfuerzo. Bueno, también las locuras que hizo Mao Zedong. Sí, bueno, la verdad es que el salto adelante o la revolución cultural fueron realmente calificados de genocidio. Por eso que no comparemos una cosa. Comparar a Mao Zedong con Xi Jinping es un error. Es un error. Y Deng Xiaoping fue el dirigente que hizo la nueva China, sí, la que insertó a China en la economía de mercado con las particulares de China. Xi Jinping es el continuador de una era que lo sorprende ahora, como en su tercer periodo, en una situación internacional altamente compleja, pero con un desarrollo tecnológico de China que ha llevado a China a la segunda potencia económica, pero ahora la tiene en sus manos en este tercer periodo que se va a comprobar este sábado, pero no cometa el error de estar comparando mecánicamente de que Xi Jinping es Mao Zedong. No. Xi Jinping es Xi Jinping, punto. ¿Qué característica global sí tiene todo este periodo? Que la matriz política con que se gobierna en China no cambia. Es decir, es el partido, el ejército y la falta de tolerancia a la discrepancia. Esa es la matriz política. Pero cada dirigente tiene su propia. Y ahora Xi Jinping se enfrenta a una situación global inédita. Ya no hay guerra fría. Ahora la guerra es caliente. Y las locuras de Vladimir Putin con la invasión a Ucrania y todo lo que está haciendo, los actos criminales que está haciendo Rusia y el deterioro de Rusia, ha obligado a China, ya ayer leí, a tener que ir tomando distancia de Rusia. La guerra de Ucrania ha destruido literalmente el poder político de Putin, de Vladimir Putin, y ha puesto al frente las debilidades de su política y que además su ansia expansionista territorial en Ucrania, con las medidas que ha tomado, incluso con esta medida de declarar la ley marcial en territorios que él no domina y con la ofensiva ucraniana sobre el área de Gerson, que está avanzando territorialmente, mientras Putin está destruyendo la estructura de agua. Putin quiere matar de sed y de frío a los ucranianos. Eso ha hecho que Xi Jinping y el Partido Comunista Chino, a través de sus voceros, estén expresando divergencias ya. Y eso es lo que básicamente va a tener que manejar Xi Jinping, porque China hoy es mucho más poderosa que Rusia, pero no es tan poderosa como los Estados Unidos y el Occidente unido. No lo es. A pesar de que China representa el 18,6% del PIB mundial, sigue siendo los Estados Unidos la potencia militar y económica más grande del mundo. Estos grandes retos, ¿cuál es el camino de Xi Jinping? Es lo que vamos a seguir para ustedes en los próximos días. Pero también
en nuestro continente están ocurriendo cosas importantes. El país más grande de nuestro continente, Brasil, entra a un proceso electoral la próxima semana, el próximo 30 de octubre, domingo, habrá elecciones. Las últimas encuestas, incluyendo Datafolia, dan una diferencia de 4% a favor del señor Lula da Silva. Las encuestas se mueven entre 3,6% y 6% de diferencia a favor. Usted dice, bueno, eso es bastante. Son 6 millones de votos. Pues depende de los que voten. Pero si votan 120 millones, cada porcentaje será 1.200.000 votos. Sí, 4. Pero basta un voto después del 50% para ganar. Y aquí juega el papel el Tribunal Supremo Electoral brasileño, que ha demostrado una gran capacidad técnica en el conteo de votos. Esto es ¿por qué es importante? Porque a pesar de que las fuerzas de Bolsonaro ganaron las gobernaciones en términos mayoritarios, pues, y el Congreso, en Brasil como en cualquier país que es un régimen presidencial, el presidente cuenta, y sobre todo si es un presidente como Lula con experiencia. De manera que vamos a ver lo que ocurre allá. Se ha cerrado, como siempre pasa, las encuestas. Pero otro país que nos debe interesar es Colombia, Fernando. En la última encuesta de Invamer... No, además que esa reunión ayer tensa, entre senadores americanos y el presidente Petro. No, la encuesta de Invamer, fíjese usted la encuesta. Sobre todo esa frase, José, que dijo, ustedes si reciben dinero chino, sepan que van a terminar pagando todo ese dinero que reciban. Sí. Que te lo diga un senador de los Estados Unidos. Pero además de esto, fíjese, el 55% de la población colombiana considera que Colombia va a terminar como Venezuela de hoy. Wow. Eso es mayoría. Hay un 87% de los colombianos que piensa que la seguridad es el principal problema de Colombia. Petro, en un discurso que le echa la culpa a los Estados Unidos de todo lo que está pasando. Y no se refiere a las actuaciones de Rusia. De ninguna forma. En ninguna forma. Entonces, hay un cambio en la acción de Petro, pero hay un cambio en la sociedad colombiana, que alertada por lo que está pasando en Venezuela, se va a volver militante. ¿Qué le quiero plantear con esto? Que la dinámica política en Colombia va a hacer la vida imposible a Petro. Vamos a tener un vecino... Bueno, ayer la calle volvió a... Vamos a tener un vecino con problemas, igual que vamos a tener en Costa Rica, un problema. En Venezuela, Cuba y Nicaragua, la situación económica es extraordinariamente difícil. En Cuba, por ejemplo, sigue ocurriendo un 40% de apagones en la isla. Sí, votaron al ministro, pero ¿qué puede hacer? Votaron, pero el problema de eso es el increíble destrozo del sistema de generación. Observe y compárelo con Panamá. Nosotros en últimos años hemos invertido más de 4.000 millones. Hay una información muy completa del secretario de Energía de Panamá sobre los niveles de inversión. Nosotros tenemos una capacidad instalada y una capacidad de generación verde, generación limpia, tremendamente buena, y estamos construyendo una línea de transmisión entre Colón y Panamá para tener más de 1.000 megawatts entrando por otra subestación. De manera que si usted compara, te va a dar cuenta de las grandes deficiencias. Además de eso, toda esta situación global ha traído un problema económico en el mundo. Cuando usted ve, por ejemplo, Rusia diciendo que Occidente tiene problemas, sí, claro que tiene problemas. ¿Quién no tiene problemas en esta guerra? No tiene problemas Rusia, su economía se ha destrozado. No tienen ni semiconductores para la guerra, ni los chips, ni los microchips. Entonces están utilizando lavadoras, desarmando lavadoras y todo lo que pueda para darle mantenimiento. En estos días cayó un avión. Sí, ahí cerca, ahí mismo. De combate. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. La flota aérea comercial de Rusia está parada. Sí. Quien sí tiene una capacidad de recuperación más rápida es la República Popular China, sin duda. Y los Estados Unidos. Y Europa. Ayer se cometió un error un periodista de comparar la situación de Inglaterra con Italia y llamó un nombre combinado entre Inglaterra e Italia, y los italianos saltaron la voz. ¿Por quién?
por las cosas que ha hecho Berlusconi, que en su característica desplantes, dice que él sigue siendo amigo de ese gran hacedor de la paz, Putin. Y en medio de una guerra en la que se ha demostrado las atrocidades que el ejército ruso ha cometido, violando mujeres, matando niños, tumbando el agua potable, tumbando, porque no puede ganar la guerra territorial. Y los ucranianos los tienen tanto en el este como en el sur. El ejército peleándole tú a tú con el apoyo de Europa. En ese mundo complejo se genera un problema serio de economía. Así es. Entonces, tengamos todo esto en consideración cuando hablemos de Panamá. Y ahora le doy algunos indicadores panameños. He visto, Fernando, usted que es periodista y sabe de comunicación política e institucional, hay comunicados que sacan algunas instituciones que en vez de aclarar, lo que hacen es enredar. Por ejemplo, leí el comunicado del Tribunal Electoral de hoy, que aparece hoy en Metrolibro. Lo tengo aquí. Sí. Ese está bien redactado, contundente. Usted puede o no estar de acuerdo con lo que está aquí, pero está redactado con claridad. Después, aquí mismo, leí un comunicado, aquí lo tengo, de una empresa que se llama Acitooxígeno, Sociedad Anónima. Que usted lee eso y no sabe por qué ese comunicado. Al que redactó esto, le falta escuela en la comunicación empresarial. Porque aquí no se dice, lo que yo sí sé es que el gobierno, el Estado panameño paga precios excesivos por ese oxígeno en tanque cuando podía tener sus propias plantas. Exacto. Pero vamos a hablar de todo eso. ¿Y qué está pasando en la política panameña? ¿Por qué tanta división? Sobre todo el Partido Popular que entra en una especie de sidización. Pues una guerra, el Cambio Popular. Una guerra ayer en su directorio, pero muy fuerte. Lo del Picanto. Sí, los del Picanto. Me parece que el señor Brea también se quiere atornillar en la silla, tipo Rómulo Rux. Funciona por comunicado, pero bueno.